La Coordinadora Nacional Pro Familia, CONAFAM, se origina en el año 2011 a raíz de una iniciativa de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por emitir una resolución de la alcaldía que pretendía que no hubiese ni discriminación en ningún lugar público por diferentes identidades de género o atracciones sexuales, diferentes a la que consideramos nosotros hombre y mujer. A raíz de esto, pues salimos los diferentes iglesias y ministerios que había en la ciudad, que estábamos interesados en el tema familia, y nos unimos en esta coordinación, en esta Coordinadora Nacional Pro Familia CONAFAM, con una iniciativa extraordinaria que en aquel momento pues tenía un protagonismo político, que era pues el congresista Julio Rosas. Y a raíz de este inicio hemos venido trabajando a través de estos años con instituciones como el Movimiento Misionero Mundial, como la Alianza Cristiana y Misionera, como diferentes iglesias independientes, carismáticas, así como también pues con otras organizaciones. Y hemos venido a través de los años trabajando con un solo fin, y es pues preservar el modelo de familia, porque esto es una iniciativa para la defensa de nuestra fe en el tema de la familia, y poder pues establecer los fundamentos necesarios para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos pues no sean entrenados, enseñados, adoctrinados, como quiera que busquemos la palabra, en modelos que no vienen de nuestro Señor. La Coordinadora Nacional Pro Familia, a raíz de lo que está ocurriendo en este momento particular, en esta coyuntura nacional, pues origina la iniciativa Con mis hijos no te metas, una respuesta firme ante la ideología de género que atenta contra nuestros hijos. Y es desde esta plataforma civil, Con mis hijos no te metas, es que estamos buscando decirle a nuestras autoridades: mira, esto está pasando y no lo vamos a permitir. Con mis hijos no te metas. Dice el Salmo 11, el verso 3, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Un estadista como el rey David pues, entendía que la parte espiritual o los principios espirituales no pueden estar desligados al gobierno de una nación. Y él se preguntaba, pues, en esta nueva traducción viviente que lo hace mucho más claro, cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? El pueblo de Dios ha sido llamado pues, por el Señor y redimido por el Señor para ser los justos. Nosotros somos los justos. Pero si se desmorona la ley y el orden, ¿qué podríamos hacer? Hace unos años atrás, cerca de 7, 8 años atrás, llegando, aterrizando a la ciudad de Buenos Aires para hacer un trabajo con el tema familia a través de nuestra organización Salvemos a la Familia, estábamos haciendo una conferencia y acababan de aprobar en Buenos Aires la instrucción sexual, así como la tenemos hoy en día acá, propuesta por nuestro gobierno. Se acababa de aprobar y había una serie de comentarios y de propuestas. Y entonces el cardenal, que hoy actual papa de los católicos, pues hacía una protesta pública en la primera plana del diario más importante, El Clarín, y decía lo siguiente, ¿no? Él decía:
pues cómo era posible que nos estén robando la patria potestad, pues a nosotros los padres, quienes somos los que debemos instruir a nuestros hijos en estos temas morales y en estos temas sexuales. Y el ministro de Educación de aquel entonces le respondía: nosotros respetamos todas las opiniones, le decía. Sin embargo, esta es una ley y hay que acatarla. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Hoy en día eso es algo que existe en el país vecino de Argentina y que poco pueden hacer los justos. ¿Tenemos esperanza en Dios? ¿Amén? Amén. Pero definitivamente hay una realidad natural, hay una realidad jurídica, hay una realidad política, y para eso nos estamos preparando y para eso hemos venido. Vissal Magdalawe es un sociólogo, ideólogo, historiador indio, y él escribe un libro acerca del libro que dio forma al mundo, hablando acerca de la Biblia. Y él declara lo siguiente, queridos hermanos: Occidente, dice, llegó a ser una civilización humana porque fue fundada sobre los preceptos de un maestro que insistió que el hombre era valioso. Jesús cuestionó la inhumanidad de su cultura intelectual y religiosa. Y Occidente se hizo humano porque los humanistas creían que la encarnación y la muerte de Cristo definían lo que es ser humano. Ahí están las raíces de lo que nosotros deberíamos de cuidar, preservar y valorar de nuestra cultura occidental. La cultura occidental en la cual nosotros estamos inmersos, que hemos heredado pues producto en un inicio de la conquista española, pero que se ha arraigado, a Dios gracias, en principios de la palabra de Dios. Hasta el día de hoy, nuestras ciudades han sido fundadas, nuestra educación, nuestras leyes han sido fundamentadas justamente en este principio de la dignidad humana, establecida por Cristo. Cristo fue el que le dio valía al ser humano, y fue Cristo el que estableció los parámetros de conducta para que el ser humano pueda conducirse aquí en la tierra. Es la propuesta, entre otras, de los 10 mandamientos, la convivencia del ser humano saludable y el bienestar aquí en la tierra. El no matar, el no robar, el no codiciar, el no adulterar. Son propuestas que hoy la cultura occidental, a través de nuestras leyes y nuestras constituciones, ha recogido y ha establecido, producto del Cristo. Más adelante, en este artículo, El humanismo del Renacimiento, escribiría este mismo hombre, dice: el descenso de Dios significó el ascenso del hombre. Miseria, impotencia, abatimiento y conflicto propio eterno son normales para los hombres, pero se pueden resolver gracias a que lo trascendente también puede ser inmanente, Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Dios con nosotros pues nos da la oportunidad de tener una vida digna. Dios con nosotros nos da la oportunidad de poder tener una familia digna. Dios con nosotros nos da la oportunidad de poder criar a nuestros hijos dignamente, bajo principios morales, bajo principios espirituales. Dios con nosotros nos da la valía necesaria para cuidar, guardar, preservar y proteger lo que nuestro buen Dios estableció para la vida del ser humano aquí en la tierra. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad y tenemos como cuerpo de Cristo, como los justos, de pues levantar una voz hacia nuestras autoridades en todo tiempo y en todo momento, que nuestras autoridades pues intoxicadas por corrientes alejadas a los modelos de Dios, ellos quieran establecer aquí en la tierra. El apóstol Pablo nos decía en el libro de Colosenses, el capítulo 2, versos 4 al 5, decía: les digo esto a ustedes, para que nadie nos engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes, y me alegro de que viven como deben hacerlo,
y de que su fe en Cristo se mantiene firme. El apóstol Pablo, pues, nuestro inspirador e instrumento de Dios para poder escribir la gran mayoría del Nuevo Testamento, él también tuvo accionares públicos, políticos y de cuidado del comportamiento, la cultura y la sociedad. Cuando él escribe esta carta a la iglesia de Colosenses, usted bien sabe pues que Colosas es una ciudad que estaba inmersa en medio del imperio dominante de aquel entonces, el imperio romano. Sin embargo, las bases culturales de esa ciudad y de esa población estaban fundamentadas pues en la filosofía griega. En estos griegos, pues, que habían inventado, entre otras cosas, un sinnúmero de dioses, ¿no? La famosa mitología griega, ¿no? Donde creaban a sus dioses a su propia imagen y semejanza. Por eso que todos los dioses griegos tenían forma humana y forma divina, porque los creaban a su propia imagen y a su propia semejanza para justificar sus comportamientos. Sabemos muy bien que la orgía, por ejemplo, que hoy para nosotros es una inmoralidad, en aquel entonces era un comportamiento pues natural de ellos, porque no había valía en el ser humano. El descuido y la muerte de los bebés o de los niños era algo normal, porque no había la dignidad que Cristo vino a traer. Ojo que los orfelinatos, los orfanatos nacen con el cristianismo, los hospitales nacen con el cristianismo, la educación nace con el cristianismo. Y entonces, pero en aquel entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, no se dejen engañar, no se dejen engañar, manténganse firmes en su fe y vivan como deben hacerlo. Usted bien sabe, el capítulo 3 de Colosenses habla acerca del orden familiar, y habla acerca de los esposos, cómo debe de amar a la esposa, habla acerca de la esposa, habla acerca de los hijos, cómo deben de honrar a sus padres, y establece un orden de conducta y de comportamiento, que es lo que nosotros debemos de promulgar, no solamente en nuestras iglesias, sino que debemos lograr que eso también prevalezca a través de nuestra cultura, nuestra sociedad y nuestros gobernantes. Pero Pablo ya estaba hablándole a la iglesia, ya le estaba advirtiendo a la iglesia. Hay argumentos ingeniosos allá afuera que están proponiendo estilos de vida diferentes. Ojo, no se dejen engañar, manténganse firmes. Y a lo largo de la historia de la iglesia, Dios ha ido levantando hombres y mujeres que han advertido a la iglesia, animado a la iglesia a que no se dejen engañar y que no quedemos únicamente pues en la pasividad de nuestras cuatro paredes, sino que salgamos a ser una voz para nuestra sociedad. San Gregorio, un creyente, un líder en el siglo XI. Se sabe, el siglo XI estaba la iglesia viviendo y la humanidad viviendo el gran oscurantismo de la Edad Media. Un relajo moral, donde se habían aprovechado incluso desde autoridades religiosas, desde autoridades políticas, para establecer simplemente regímenes autoritarios y de abuso de gobierno. Y San Gregorio decía lo siguiente: lloro y lloro otra vez. La religión de Cristo, dice él, la verdadera fe, ha caído tan baja que es objeto de mofa, no solo por el diablo, sino también por los judíos, los sarracenos y los paganos. Ellos, dicen, han guardado su ley como la creen, pero nosotros, intoxicados por el mundo, por el amor al mundo, hemos desertado la nuestra. Y este líder cristiano le llamaba la atención a la iglesia, para que la iglesia abriese los ojos de ver lo que estaba ocurriendo en su entorno. Y él lloraba, lloraba, porque intoxicados por el mundo habíamos desertado
la iglesia de aquel entonces. Entonces, la iglesia del Señor en diferentes momentos de la historia ha tenido que hacer manifestaciones. Obviamente nuestro trabajo y nuestra labor, yo como pastor en la gracia del Señor, nuestra labor es la evangelización, el discipulado, ese es nuestro trabajo del día a día. Pero hay momentos en la historia de cada nación, de cada cultura, que la iglesia tiene que pararse firme, como lo advertía Pablo en el primer siglo, como lo advertía Gregorio en el siglo XI. Y hoy nosotros, creyentes pues del siglo XXI, de la nación del Perú, aquí en la ciudad de Trujillo, nos estamos enfrentando a una coyuntura donde ya la habíamos visto nosotros venir a través de los años, a través de CONAFAN. Como les decía, hemos peleado diferentes batallas, porque las iniciativas de la ideología de género se ha querido infiltrar en nuestra nación, especialmente a través de las propuestas a nivel del Poder Legislativo, el Congreso, con las propuestas de la unión civil, el matrimonio del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que Dios gracias, a través de los años lo hemos podido detener. Sin embargo, hoy por hoy, y esta es la razón por la que nos reunimos y convocamos a la iglesia el día 29 de noviembre, fue porque hoy estamos viendo que en diferentes lugares, en diferentes estamentos del Estado, esta ideología se quiere infiltrar. Ya no solamente en el legislativo, sino también en el Tribunal Constitucional, el Ministerio de la Mujer. Más adelante el politólogo Cristian Rosas se va a estar explicando con mayores detalles cómo esto se está procurando infiltrar y por lo tanto desmoronar, como decía el Salmo, las bases, los fundamentos de la ley. Y si nos cambian las leyes y los fundamentos de ellas, ¿qué podremos hacer nosotros los justos? Una de las acciones más evidentes de esta ideología la vimos manifestada en primera instancia a través de un fallo del Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional pues hace unas semanas atrás falló a favor de la iniciativa de que las personas transexuales simplemente pues por lo que ellos sentían podían tener el derecho de registrarse y cambiar su DNI. Si habían nacido como hombres y se sienten mujeres, podían ellos hacer que se les cambie por derecho otorgado por el Tribunal Constitucional. El magistrado Ernesto Blume, magistrado también de este Tribunal Constitucional, el fallo fue de 4 a favor, 3 en contra. Este magistrado Blume votó en contra. Él hace la siguiente aseveración, la siguiente declaración. Esto lo publicó en un artículo del diario El Comercio. Dice: se ha inventado, dice él, un artilugio argumental denominado ideología de género, carente de toda base científica y jurídica, no probado en el tiempo ni aceptado por el derecho nacional ni internacional. Como le digo, nuestro politólogo Cristian Rosas nos va a dar detalles más precisos de esto. Solo cito al magistrado Ernesto Blume. Él dice: este artilugio sostiene que el sexo, que es lo biológico, cromosómico o genético, es distinto del género, que no cabe caer en un determinismo biológico, ya que el género es una construcción social, por lo que el derecho a la identidad de género implica ser reconocido como uno se siente internamente. Es decir, no importa si nací varón o mujer, no importa la naturaleza ni el orden natural, soy lo que me siento y punto. Añade él: en una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional, por 4 votos contra 3, ha recogido tal posición, sosteniendo sin sustento científico definitivo y comprobado que el transexualismo no es una patología, que el sexo biológico no es determinante y que de ahora en adelante seremos del género que queramos ser.
por lo que los jueces podrán ordenar el cambio de sexo en el DNI con solo manifestar que uno se siente de otro sexo. Esto es una realidad y ya está ocurriendo en nuestra nación. Y es tan poco sostenible por la lógica, porque ahora yo podría argumentar, bueno, pues si yo por lo como me siento le puedo pedir a la RENIEC que me cambien el sexo, entonces que me cambien la edad, pues yo me siento de 25, ¿qué le parece? Entonces no tiene lógica, simplemente por el sentido, pero ya te das cuenta que hay una ideología detrás, que hay una agenda detrás, porque no puede ser, ¿no? Como ahora solamente te pueden contratar, normalmente ¿no? Hasta los 50 años, después de los 50 es difícil conseguir trabajo, entonces me bajo a 35, me siento a 35. Entonces, eso no puede ser, pero es lo que está ocurriendo, querida familia, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. La satisfacción emocional, mis queridos hermanos, lo decía una apologeta irlandés, Stuart McAllister, la satisfacción emocional no es necesariamente una evidencia de la verdad. Porque las personas así argumentan, es que yo me siento. Sí, pero lo que tú te sientas no significa que eso sea la verdad. Yo me siento de 25, pero eso no es la verdad, pues. Tengo 35. Tengo 55. Pero no es como me sienta, yo tengo que actuar bajo la verdad. Y especialmente cuando se trata de leyes, y especialmente cuando se trata de políticas públicas. No puede ser basado en cómo me siento. Pero el argumento más fuerte de ellos es que yo me siento mujer, desde que recuerdo, dice, desde que era niño yo me siento. Sí, pero no lo es. Y vamos a ver más adelante con Cristian, pues algunas de las evidencias acerca de esto, ¿no? Lo que se siente puede que sea real, pero no necesariamente está basado en la verdad. Si no está basado en la verdad, ese sentimiento carece de moral y por lo tanto te destruirá. Me gustó mucho también la introducción del pastor Vicente de la Alianza, cuando él habla acerca pues de la defensa de nuestra fe. Pilato le preguntaba a Jesucristo si pues, él era el rey de los judíos. Y Jesús le responde que él había venido con un propósito, para dar testimonio de la verdad. Pablo le instruía a Timoteo que debía de enseñar el correcto comportamiento de los hermanos dentro de la iglesia, porque hemos sido llamados a ser columna y defensa de la verdad. Ese es nuestro llamado, queridos hermanos, a ser columna y defensa de la verdad. Luz Pacheco, y es profesora de la Universidad de Piura, acerca de este fallo del Tribunal Constitucional, declaraba también en el diario El Comercio: los magistrados en minoría han puesto de manifiesto que el transexualismo o disforia de género están calificados como patologías por la Organización Mundial de la Salud y como trastorno mental en la edición 2013 del Manual de Diagnóstico y Estadísticas de la Asociación Americana de Psiquiatría. Por lo tanto, la decisión no se ha basado en datos científicos, sino en una hipótesis, es decir, una ideología. Una hipótesis de trabajo que prevén será validada en el 2018. Vayamos a el currículo de educación, el currículo nacional de educación básica 2017-2021. Entonces, así como vemos tan groseramente evidente en el caso del fallo del Tribunal Constitucional que hay una agenda, no de un partido, no de un ministro, porque
son diferentes, en los diferentes partidos están, que hay una agenda de la ideología de género, de este lobby gay que le dan, y básicamente es una agenda que lo que busca eventualmente, como sabemos, o viene de Dios o no viene de Dios, ¿es cierto? O amamos a Dios y estamos con el Señor, o somos enemigos del Señor, no hay punto medio. Entonces entendemos que estas diferentes propuestas de cambios sociales, de forma de ver la sociedad y por lo tanto de cambiar la estructura cultural de nuestros pueblos, tiene un propósito. Y el propósito es que va directamente en contra de nuestras creencias, directamente en contra de nuestro Dios, de nuestras doctrinas y de la palabra de nuestro Señor Todopoderoso. Va directamente. Y eventualmente, como ha ocurrido en otras naciones, como Canadá, como Brasil, como en otros países, ya empieza a haber incluso persecución contra la iglesia. Entonces, es una ideología que se está metiendo por diferentes lugares. En el caso, como les decía, del Currículo Nacional de Educación Básica 2017-2021, dice, entre otras cosas, en el párrafo 4, enfoque de igualdad de género. Dice, independientemente de su identidad de género. Entonces, nosotros hemos estudiado, juntamente con hombres y mujeres de Dios a lo largo del mundo entero, cómo va caminando esta agenda, cómo se va introduciendo de a pocos. No se muestra abiertamente, se va introduciendo de a poco. Y cuando uno escucha comentarios a través de los periodistas, donde dicen, esto es un psicosocial, en el currículo nacional no existe, no hay ninguna propuesta directa que a tu hijo lo van a hacer homosexual, o cosas por el estilo que seguramente alguno de ustedes habrá escuchado. En parte hay cierta verdad, porque el currículo no es totalmente abierto, pero como sabemos cómo ha operado en otros lugares, podemos darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo. Es evidente con el Tribunal Constitucional, pero con el currículo es un poquito más asolapado. Por eso nosotros en un principio, pues con afán, teníamos como propuesta de expresión pública, cívica, más adelante en el año, porque hoy pues podíamos haber caído en esto, donde la cosa está un poquito ambigua, pero dice, entre otras cosas, claramente, dice, independientemente de su identidad de género. Entonces ya comienza a hacer una marcada declaración sobre una condición del ser humano utilizando esta palabra género. Tiene el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. La igualdad de género, que en este caso ellos aducen que es únicamente el tema hombre-mujer y que por eso está esta propuesta, se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres. Así que eres mujer y hombre, pero también hay una posibilidad de género. ¿Qué es lo que la ideología de género propone? Pues, ¿no? Hoy, pues, tú eres del sexo masculino o femenino, pero de género heterosexual, bisexual, homosexual, transexual, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien dice, aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estos son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Y esta es básicamente la propuesta de la ideología de género. No. Tu sexualidad tú la vas construyendo, tu identidad sexual tú la vas construyendo, tu género tú lo vas construyendo. Puedes haber nacido hombre o mujer, pero eso no tiene nada que ver con tu comportamiento sexual, con tu orientación sexual, con tu identidad de género, porque tú puedes haber nacido hombre, pero te identificas como mujer.
porque tú puedes haber nacido mujer, pero tu orientación a la hora de la actividad sexual la quieres tener con una persona de tu mismo sexo. Y eso es lo que entre líneas nos están diciendo. Algo más que propone esta currícula, competencia número 1, construye su identidad. Y te lanzan la palabrita, sí, hay 116 páginas. Y por eso dicen, lean, ahí no dice nada. No, hay un par de párrafos que dan pie para algo y se los voy a seguir mencionando. El estudiante dice, conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar, de actuar, desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen, histórica, étnica, social, sexual, cultural. Si ya dijo sexual, ¿para qué pone de género? Pero ya lo introduce. Ambiental, entre otras, como producto de las interacciones continuas entre los individuos de los diversos contextos. Dice, vive su sexualidad de manera plena y responsable. Es tomar conciencia de sí mismo como hombre o mujer a partir del desarrollo de su imagen corporal, de su identidad sexual y de género. Separa sexual y género, mediante la exploración y la valoración de su cuerpo. Por eso cuando hay algunos que afirmamos que pues van a estar enseñando acerca de diferentes comportamientos sexuales o que van a estar incentivando a que los niños de 4, 5, 6, 8, 10, toda la currícula primaria, niños exploren su cuerpo, oiga usted, eso es responsabilidad de los papás, no del Estado. No del Estado. El Estado no tiene por qué plantearnos una ideología, una teoría, como dice pues el magistrado Blume, un artilugio argumental, no algo científico, y que le quieran implementar a nuestros hijos. También implica identificar y poner en práctica conductas de autocuidado frente a situaciones que ponen en riesgo su bienestar y que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos. Esta declaración de derechos sexuales y reproductivos es utilizado constantemente, especialmente por los grupos feministas, que son los que defienden o abogan por el aborto, ¿no? Que la mujer tiene esos derechos pues, sexuales y reproductivos. Entonces ya te van introduciendo ligeramente algunos conceptos. Les explico. El Currículo Nacional de Educación Básica 2017-2021 da estas pautas, así como da otras pautas para otras materias. Por supuesto, es todo el currículo nacional. Y tiene que ver con lenguaje, con historia, con esto. Y entonces es un marco, el currículo es como un marco referencial, con principios, con definiciones y con objetivos. Pero no tiene o no le dice al profesor exactamente cómo hacerlo o cómo enseñarlo. Y a raíz de eso es que, el producto de este currículo, es que se desarrollan las guías para el maestro. Una de esas guías que existía, que fue hecha en el año 2014, si bien es cierto, era otra administración de gobierno, pero era el mismo ministro, es decir, la misma agenda, es la famosa Guía para los Maestros de Educación Sexual, en el cual usted habrá visto seguramente algunas imágenes como el caperucito rojo, el muchachito que bailaba, que le decían nena, y otros cuentos y otras aplicaciones. Entonces, por ejemplo, esta guía que nace pues del marco del currículo, esta guía ya podía pues explícitamente hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque el currículo ya lo estaba manifestando, estaba dando la pauta. Así como hay otras guías, ¿no? Para otras materias. Y en esta guía, que pues al ser advertida y al ser denunciada por nosotros, ese 29 y otros colectivos, pues la retiran de la página del Ministerio de Educación y hoy aducen, por supuesto, que esa ya no está en vigencia. Y entonces, en esa guía, entre otras cosas,
te ponían una serie de comportamientos, había como unos 30 diferentes tipos de comportamientos. Mi mamá puede ser mecánica, mi papá puede ser cocinero, y había diferentes personas que decían yo soy Pedro y soy dentista, y después decía yo soy María y voy a postular a la presidencia de la República, ¿no? Y uno lee esa parte y dice, bueno, está bien, no hay nada de malo ahí, entre comillas. Pero después de las 30 láminas había 2 laminitas, una de ellas que decía, no recuerdo el nombre exactamente, pero decía algo como yo soy Flavia y mi novia es Patricia. Y otro que decía, yo soy Pedro, soy arquitecto y mi pareja es Juan. Porque así es como trabajan ellos, van de a poquito, de a poquito, de a poquito. Entonces hoy, si bien es cierto, está retirada esa guía para el maestro de educación sexual, eventualmente vendrán otras guías. El periodista, pero también educador de profesión, Leo Trattenberg, que él habla mucho en los programas del Perú, él hace incluso un cuestionamiento al currículo, porque dice él, según el Consejo Nacional de Educación, hasta octubre de este año, todavía no se habían hecho las guías de ninguna de las materias. Entonces, definitivamente hay no solamente falencias de otras índoles, sino especialmente, como usted y yo estamos comprobando, hay una intencionalidad muy marcada de parte, pues, de nuestros gobernantes de turno, pero sobre todo de este proyecto ideológico del lobby gay, de introducir en el Perú la ideología de género. Paraguay, Perú y Bolivia son los únicos países de la región que hasta el día de hoy no lo han permitido. Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, todos ellos ya han cedido a la presión y a las astucias de estos lobbies. Si bien es cierto que Colombia se pudo detener, fue simplemente el tema educativo, porque ya en otras áreas como el matrimonio igualitario ya se dio, como la adopción, creo, incluso de niños ya se dio, ¿no? Entonces eso no lo podemos permitir y debemos de seguir continuando, pues, manifestándonos públicamente ante nuestras autoridades y la comunidad, y decir efectivamente, mira, por lo menos con mis hijos no te metas. Termino con esto para darle paso luego a Cristian, que nos va a poder dar mayor amplitud, mayor detalle como politólogo de las diferentes situaciones, definiciones incluso de la ideología de género, etc. Y luego lo que queremos es abrirlo para preguntas, para inquietudes, y más adelante nosotros proponerles, pues, como abanderados y originadores de parte de Dios, con AFAM, la Coordinadora Nacional Pro Familia, con la iniciativa Con mis hijos no te metas, que les queremos proponer para que se desarrolle aquí en la ciudad. Blaise Pascal decía lo siguiente: luchador también, pensador, teólogo, cristiano del siglo XVII. Usted sabe, el siglo XVII ya están metidos en el Renacimiento. El Renacimiento, pues, se manifiesta a raíz del oscurantismo, ¿no es así? Que conoce historia universal. Y entonces, pero el Renacimiento, entre otras, tenía muy buenas propuestas, ¿no? Pero entre otras, tenía un relajamiento moral también. Y entonces, en todo este relajamiento moral de las cortes, ya a nivel de nación, que se daba, Blaise Pascal escribe lo siguiente, dice: aquellos que llevan vidas desordenadas dicen de quienes son normales que son ellos quienes se desvían de la naturaleza y creen que ellos mismos están siguiendo la naturaleza. Igual que aquellos que a bordo de un barco creen que las personas en la orilla se están alejando. El lenguaje es el mismo en todas partes. Necesitamos un punto fijo
para juzgarlo. El puerto es el juez de aquellos que están a bordo del barco. Pero ¿dónde encontraremos un cuarto para los valores morales? Se decía este creyente. Yo le explicaba acá, cuando tú estás en un barco, tú crees que los de la orilla son los que se van. Y solamente cuando ves un puerto te das cuenta que no, el que te está yendo eres tú. Igual ocurre con los valores morales. Usted ha escuchado a nuestra prensa, usted ha escuchado a nuestros periodistas, como ellos dicen que nosotros somos los anormales, que nosotros somos los retrógrados, que nosotros no somos los progresistas, que nosotros no queremos hacer que la cultura peruana o la sociedad peruana avance. Terminaba Blaise Pascal diciendo: cuando todo se está moviendo a la vez, nada parece moverse. Como a bordo de un barco, cuando todos se están moviendo hacia la depravación, nadie parece moverse. Pero si alguien se atreve a parar, esto pone en evidencia a los demás, al actuar como un punto fijo. Yo creo, amada Iglesia del Señor, Dios nos ha llamado hoy por hoy a ser ese punto fijo, de decirle a nuestros gobernantes, decirle a nuestra sociedad, decirle a nuestra ciudad: se están alejando de los valores morales. Vamos a ser ese punto fijo para que otros se den cuenta y se sumen a la causa. A nombre de la Coordinadora Nacional Pro Familia CONAFAM, con su iniciativa civil, con mis hijos no te metas, queremos animarlos, pastores, líderes, iglesia de Trujillo, que se levanten como un punto fijo en su ciudad y le digan a sus autoridades: con mis hijos no te metas. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.